Vamos ahora a resolver estas tres ecuaciones exponenciales en donde vamos a necesitar algo nuevo, que es el cambio de variable. Esta va a ser una herramienta que nos va a servir para poder resolver este tipo de ecuaciones en tres niveles de dificultad. Vamos a empezar con el primero, más sencillo, para ir entendiendo de a poco el tema. Bueno, vamos con el primero. Esta situación en donde tenemos tres términos. Y lo que podemos ver es que hay una expresión que es parecida, que es 3 elevado a x y 3 elevado a x, pero sin embargo no podemos en este momento hacer esta suma, o esta resta, mejor dicho, porque no son idénticas las expresiones. Acá tenemos 3 elevado a x y acá tenemos 3 elevado a x al cuadrado. No son expresiones semejantes, no podemos sumarlas. Entonces lo que vamos a hacer es tomar esa expresión que está acá repetida, el 3 elevado a x, y vamos a realizar un cambio de variable. De ahora en adelante, a ese 3 elevado a x lo vamos a llamar con una letra nueva, con en este caso la z. Puede ser cualquier letra, pero vamos a usar la z, por así decirlo. A algunos les gusta usar más la u, otros les gusta más usar la t. Viene a ser más o menos lo mismo, es un cambio de variable que vamos a realizar. Por lo tanto, vamos a volver a escribir esta ecuación, pero la diferencia es que en vez de poner 3 elevado a x, en ese lugar vamos a poner z. Ahí vamos a poner 2 por z elevado al cuadrado, y en vez de 8 por 3 elevado a x, 8 por z. Ahí tenemos entonces esta nueva situación, en donde por lo menos ya no es una ecuación exponencial, porque no hay incógnita en el exponente, sino que la incógnita es la base. Entonces debemos continuar resolviendo, ¿no?, esta situación, resolviendo esta ecuación cuadrática que se ha formado. Y para ello, bueno, vamos a tomar el menos 16 y vamos a pasarlo al otro miembro. Tenemos que hacer esto porque justamente en la ecuación cuadrática primero igualábamos a 0 para poder usar la fórmula cuadrática, ¿no?, la fórmula resolvente. Entonces el menos 16 lo pasamos más 16. Lo importante es eso, que gracias a este cambio de variable dejó de ser una ecuación exponencial para ser ahora una ecuación cuadrática que, bueno, tendremos que resolver. Acá ponemos 0, porque si ya pasamos el 16 para este lado, en este segundo miembro no nos quedó nada, entonces ponemos 0. Y esta operación, ¿no?, menos 10 más 16 es 6 positivo. 6 positivo, el resultado de esa cuenta, y vamos a poner igual a 0. Y bueno, acá tenemos la ecuación cuadrática que vamos a resolver con la fórmula resolvente, ¿no? Ya sabemos que este es el coeficiente a, que vale 2, este es el coeficiente b, que vale menos 8, y el término independiente c, y lo que hacemos es usar la fórmula cuadrática, pero con mucho cuidado, porque lo que vamos a encontrar con esta fórmula cuadrática son los valores de z, o sea, el valor z1 y el valor z2 los obtenemos con la fórmula resolvente que ya conocemos, ¿sí? B cuadrado menos 4 por a por c, y todo eso, todo dividido 2 por a. Bueno, esa fórmula cuadrática nos va a permitir encontrar los valores de z, que no es el objetivo final que quiero encontrar, porque yo quiero encontrar el valor de x, pero que nos va a servir, nos va a funcionar. A ver, vamos a reemplazar. En vez de poner b, vamos a poner el menos 8, pero con cuidado, ¿no?, porque acá hay un menos, y después viene b, que es menos 8, lo colocamos así, entre paréntesis. Luego ponemos más menos la raíz cuadrada de b cuadrado, o sea, el menos 8 elevado al cuadrado, menos 4 por a, que vale 2, entonces ponemos 2, por c, pero c vale 6, entonces ponemos ahí 6, y todo eso lo vamos a dividir por 2 por a, o sea, 2 por a, que vale 2. Bueno, ahora hacemos esta operación. Menos 8 es más 8, y acá vamos a describir, bueno, vamos a continuar con, por ejemplo, bueno, toda esta operación que aparece acá. A ver, menos 8 al cuadrado es 64, y acá 4 por 2, 8, y 8 por 6, 48. Va a quedar negativo porque menos por más es menos. En el denominador tenemos 2 por 2, que es 4. Este es un tema viejo, ¿no? Continuamos con esta operación, que es 16. Por lo tanto queda 8 más menos la raíz cuadrada de 16 dividido 4. Pero la raíz cuadrada de 16 es 4. Entonces tenemos 8 más menos 4 dividido 4.
Esto lo vamos a separar en dos partes, pero con mucho cuidado, porque como habíamos mencionado, estamos buscando los valores de z. Entonces, a esto lo separamos en dos partes. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a separarlo. Por un lado, encontramos el z1 y por otro lado encontramos el z2 o z sub 2. Los dos valores de z. Por un lado, usamos la suma, ¿sí? Y por otro lado usamos la resta. Esa es la forma de encontrar los dos valores de z. ¿Qué nos queda acá? 8 más 4 es 12. Y después 12 dividido 4 nos queda finalmente 3. Con cuidado decimos que uno de los valores de z es el número 3. Y ahora también resolvemos la otra que era con un menos, perdón, la otra es con una resta. En la otra nos queda 8 menos 4 que es 4. Y 4 dividido 4 es 1. Entonces el otro valor de z es 1. Pero no ha terminado la ecuación todavía, porque estos son los valores de z, y sin embargo nosotros en la ecuación original, inicial que teníamos x. Acá teníamos justamente la incógnita x. Nuestro objetivo es encontrar el valor de esa incógnita. Más allá del cambio de variable que realizamos, que es necesario, nuestro objetivo es encontrar cuánto vale x. Entonces, esto que habíamos escrito al principio nos va a servir ahora. Vamos a traerlo para acá, para el final de nuestra ecuación, ¿sí? Vamos a traerlo por acá. Porque nosotros sabíamos que justamente 3 elevado a x es equivalente a z. Y como encontramos acá que z vale 3, vamos a poner ese número acá. Porque justamente encontramos el valor de z, pero z es 3 a la x. Entonces en ese lugar vamos a poner el 3. O sea, 3 elevado a x es igual a 3. Y ahí quedó una pequeña ecuación en la cual vamos a ahora encontrar el valor de x. En este caso suelen quedar ecuaciones sencillas, breves. Y acá podemos ver, ¿no?, que 3 elevado a qué número nos da 3. Y bueno, va a ser 3 elevado a 1. Otra manera de interpretarlo es, bueno, ver que acá hay un 3 elevado a 1. Si las bases son iguales, entonces igualamos los exponentes. Nos queda que x vale 1. Ahora sí tenemos el valor de la incógnita, el valor de x. Es uno de los valores. ¿Por qué? Porque habíamos encontrado dos valores de z. Y bueno, para cada valor de z vamos a buscar el valor de x que le corresponde. Acá vamos a hacer algo similar. Vamos a tomar este valor que tenemos y lo vamos a reemplazar acá. Ahí vamos a poner el número 1. Entonces nos va a quedar 3 elevado a x igual a 1. Y acá de manera similar vamos a pensar, bueno, 3 elevado a qué número me da 1. Bueno, va a tener que ser 3 elevado a 0, ¿no? Entonces acá nos queda que x vale 0. Ahí tenemos el valor de nuestra incógnita. Recordemos que otra manera de resolver esta parte es reescribir al número 1 como 3 elevado a 0. Entonces, claro, si acá me queda 3 elevado a 0, que vale 1, y acá tengo 3 elevado a x, bueno, si las bases son iguales, entonces los exponentes son iguales. Por lo tanto, acá tenemos la solución final. La solución es este conjunto de números, el número 1 y el número 0. No es un par ordenado, son dos valores sueltos y son los dos valores que puede adoptar x. Esta es una ecuación que tiene dos soluciones. Repasemos brevemente lo que habíamos hecho. La clave en este tema es sustituir a esta expresión que está repetida por una letra nueva. Una letra que me permita ver la ecuación de una forma distinta. Ya no como ecuación exponencial, sino en este caso como una ecuación cuadrática. Vamos con la ecuación siguiente, esta que tenemos por acá, ¿no? La llamé nivel 2 porque bueno, es un poquito más compleja. ¿Por qué? Porque acá no tengo a simple vista la misma expresión. Acá tengo 3 elevado a 2x más 1. Acá tenemos 3 elevado a x menos 2. Son expresiones que no son idénticas, pero podemos ver que la idea va a ser trabajar un poco con estos exponentes, con algunas propiedades, y llegar a que me quede separado, que me quede por separado
3 elevado a x. Yo necesito que esto quede por separado, porque me gustaría reemplazar el 3 elevado a x por una letra más sencilla, por z. Esta es la sustitución que quiero hacer. Este es el cambio de variable que quiero hacer, pero para poder hacerlo necesito que aparezca solamente 3 elevado a x, y acá no aparece 3 elevado a x, aparece 3 elevado a algo más complejo. Entonces tenemos que recordar algunas propiedades. Acá tenemos una suma en el exponente, ¿no? En este caso ahí tenemos una suma. Entonces hay que recordar que cuando hay una suma en el exponente, lo podíamos reescribir de otra forma. A ver, recordemos esa propiedad que dice, cuando tenemos una potencia multiplicada por otra potencia, a los exponentes los podemos sumar. O viceversa, justamente. Si tenemos, al revés, si tenemos una suma en el exponente, lo podemos reescribir de esta forma, como una multiplicación de dos potencias. Entonces, a esta expresión la vamos a reescribir como una multiplicación de dos potencias. Así, a esto me refiero. En vez a esto que está acá, lo transformamos en esto. Es posible hacerlo gracias a, bueno, esta propiedad que teníamos anteriormente, que conocemos de haber visto hace un tiempo. Esa propiedad nos permite reescribirlo de esta manera y por lo menos ahora se va pareciendo de a poco a lo que queríamos, a que me quede 3 elevado a x. Este es nuestro objetivo, ¿sí? Ahora bien, así como hemos hecho en este término, este procedimiento, también vamos a aplicarlo acá. Una pequeña diferencia, acá hay una resta. Bueno, tenemos que recordar que una resta se puede llegar a escribir de una forma distinta, ¿sí? Recordemos la propiedad dice que si tenemos una potencia dividida por otra potencia con la misma base, podíamos restar sus exponentes. O viceversa, podemos hacerlo al revés, que si tenemos una resta en el exponente, lo podemos reescribir como una división de dos potencias. Eso es lo que quiero hacer acá. Reescribir a esta situación como dos potencias. Dos potencias. Por un lado 3 elevado a x, por otro lado 3 elevado al cuadrado, pero con una división. Una división. Es división porque era una resta en el exponente. Por eso es que dividimos. Ahora bien, tenemos, bueno, este mismo número que nos queda igual. Y por lo menos ya acá apareció 3 elevado a x. Eso es lo que en breve vamos a transformar en una letra más sencilla. Puede ser z, t, u, j, la que sea. Pero todavía acá no tengo 3 elevado a x. Tengo 3 elevado a 2 por x. Ahora, recordemos esta propiedad interesante. Cuando teníamos una potencia elevada a otra potencia, podíamos multiplicar los exponentes. Se podían multiplicar. Entonces vamos a hacer uso de esa propiedad, vamos a aprovechar esa propiedad y reescribir justamente a esta multiplicación que tenemos en el exponente como una potencia de otra potencia. Acá tenemos, en este caso, una multiplicación, entonces lo vamos a escribir, podemos escribirlo de dos maneras, como 3 al cuadrado elevado a x, o como 3 elevado a x elevado al cuadrado. Podemos usarlo de las dos formas porque 2 por x es lo mismo que x por 2. Entonces lo podemos cambiar y escribirlo como nos convenga. Y a nosotros nos conviene escribir 3 elevado a x, ya que, como decíamos, necesito que sean idénticas para poder hacer el cambio de variable. Bueno, y ahí logramos que aparezca este 3 elevado a x. Vamos a ver qué nos quedó por acá. A ver, tenemos 3 elevado a 1, que es 3, por supuesto. 3 al cuadrado, que es 9, entonces nos queda 3 elevado a x dividido 9. Es igual a 244. Y ahora, en este momento, como tenemos 3 elevado a x por acá, y acá también tenemos 3 elevado a x, vamos a poder hacer el cambio de variable. Vamos a reescribir a 3 elevado a x como una letra nueva, una incógnita nueva. En este caso vamos a usar la z. Entonces vamos a, como decíamos, vuelvo a escribir esto, pero en vez de poner 3 elevado a x, vamos a escribir z acá, z. O sea, z cuadrado por 3 más z. Z dividido 9.
En toda ecuación cuadrática, como lo que quedó acá, lo que vamos a necesitar es igualar a 0. Entonces, vamos a tomar el 244 que tenemos acá, lo vamos a pasar restando al otro miembro. ¿Sí? Eso por un lado, vamos a dejar esto igual y pasamos restando el número 244. Acá no nos ha quedado nada, por eso ponemos 0. Ahora bien, vamos a escribir esto de una forma más cómoda, porque tenemos un término que tiene z cuadrado, un término que tiene z y un término que no tiene z, que es el término independiente. Para que quede más cómodo, este z cuadrado por 3, vamos a escribirlo mejor como 3 por z cuadrado. Así vemos bien cuál es el número a, ¿no? O sea, acá tenemos a, me refiero al coeficiente a, coeficiente b, c, que tenemos que necesitamos para la fórmula cuadrática, ¿no? Ahora bien, acá, esto no nos sirve de momento. En vez de escribir al 9 dividiendo, lo tenemos que escribir multiplicando. Pero para poder escribirlo multiplicando, lo tenemos que invertir. O sea, recordemos como en una operación de división de fracciones, ¿no? Supongamos que tenemos lo siguiente. Cuando hay una división de fracciones, una manera de hacerlo era transformarlo en multiplicación, pero la fracción que está dividiendo la invertimos, ¿sí? Y ahí de esa manera podemos transformar una división en una multiplicación. Eso mismo quiero hacer acá, necesito hacer acá, para que este número 9, en vez de estar dividiendo, que quede multiplicando. Así que recordemos que este 9 significa 9 enteros, 9 sobre 1. Al invertirlo, al darlo vuelta, nos queda un noveno, multiplicando. Y ya que estamos, en vez de escribirlo de esta forma, vamos a ponerlo al revés. ¿Sí? Vamos a poner un noveno por z. Puedo cambiar el orden ahora porque es una multiplicación. Antes había una división, no podía poner el 9 acá. Pero sí una vez que lo pasé a multiplicación. Bueno, y como vemos acá, tenemos una nueva ecuación cuadrática, donde podemos ver claramente que este es el coeficiente a. A vale 3, este es el coeficiente b que vale un noveno, este es el coeficiente c que vale menos 244. Para hacerlo un poco más rápido, vamos a decir lo siguiente, que los valores de z1 y z2 los obtenemos con la fórmula cuadrática, menos b más menos. Esta fórmula la usamos, esa parte la voy a saltear para quedarnos con lo que viene después, que me interesa un poco más en este caso. Acá dividido 2 por a. Las soluciones de esta fórmula cuadrática, reemplazando a, b y c, nos dan como resultado. Una de ellas es el número, lo tengo por acá, el número 9. O sea, un valor de z es el 9. Voy a ponerlo con este color mejor. Uno de los valores de z es el 9. Y el otro valor de z es el número menos, es una fracción, menos 244, menos 244, 27avos. Ahora, como habíamos hecho anteriormente, en el ejercicio anterior, no es el resultado final este, ya que lo que queremos hacer es calcular el valor de x. Entonces, esta fue la sustitución que habíamos realizado. Y ahora sabemos cuánto vale z. Z vale 9. Entonces, en este lugar acá, vamos a poner el 9. O sea, nos va a quedar 3 elevado a x igual a 9. Y es en este momento en donde resolvemos la ecuación que quedó. En este caso podemos pensar, 3 elevado a ¿cuánto me da 9? Bueno, 3 elevado al cuadrado. O sea, ya podemos decir que x vale 2 inmediatamente. Y si no, uno puede hacer lo siguiente. Al 9 reescribirlo como 3 elevado al cuadrado. Acá tengo 3 elevado a x. Y es en este momento en donde, como las bases son iguales, igualamos los exponentes. Llegamos al resultado final. Uno de los valores de x es 2. Ahora, digo uno de los valores de x porque hay que buscar el otro. A ver, tenemos el otro valor de z, que es menos 244, 27avos. Vamos a hacer lo mismo que habíamos hecho por acá. Vamos a reemplazar la z por el número que acabamos de descubrir. El número menos 244, 27avos. Y ahí tenemos 3 elevado a x. 3 elevado a x igual menos 244, 27avos. Sin embargo, esta ecuación que tenemos acá no tiene solución porque se trata de un número negativo. Al número 3, sea cual sea el exponente que le coloquemos, siempre me va a quedar un resultado positivo, jamás negativo. Esta ecuación se dice que no tiene solución. No tiene solución. Por lo tanto, entre la solución que obtuvimos antes y la que tenemos ahora, decimos
el resultado final, la solución, el conjunto solución, es únicamente el número 2 y nada más. De todos modos, quiero hacer una aclaración. Esto no tiene solución porque es negativo. Si hubiese sido positivo, hay una manera de calcular la solución. Recordemos, como habíamos visto anteriormente, que ante una situación de estas, lo que necesitamos es bajar la x para poder resolverlo. Y para poder bajar, entre comillas, esa x, necesitamos aplicar logaritmo en ambos miembros. Logaritmo, o sea, acá necesito el logaritmo para poder usar una propiedad del logaritmo. Ahora vamos a recordar cuál era. Pero aclaremos que si de un miembro hemos aplicado el logaritmo, en el otro miembro también debemos aplicar logaritmo. Recordemos que la ecuación es como una especie de balanza, ¿no? Lo que aplicamos en un miembro debemos aplicarlo en el otro, como para equilibrarlo. Y ahora podemos usar una propiedad de los logaritmos que nos permitía escribir este exponente fuera del logaritmo, multiplicando ese logaritmo. Nos queda x por el logaritmo de 3. La base del logaritmo puede ser cualquiera en este caso. Acá yo usé la base 10. Recordemos que si el logaritmo no le pongo base, significa que tiene base 10. Usé base 10, pero puede ser cualquier base. La idea es que haya un logaritmo para poder usar esa propiedad de los logaritmos que nos permitía bajar este exponente. Mientras tanto, en el otro miembro tenemos lo mismo, logaritmo de 244/27. Se puede llegar a poner así para que sea más claro. Y ahora podemos terminar de despejar la x. X equivale a, bueno, este número que está multiplicando lo pasamos dividiendo. Nos va a quedar este logaritmo, pero dividido por el logaritmo que estaba acá multiplicando y lo llevamos dividiendo al otro miembro. Después esta operación la podemos hacer en la calculadora. A ver, voy a ver la calculadora, voy a escribirlo, ¿sí? ¿Y cuánto nos da esto como resultado? A ver un momento. Estoy escribiendo todo eso. 244/27 dividido el logaritmo de 3. Es 2,0037. A ver, esto es aproximadamente igual a 2,0037. El número continúa, ¿sí? 38 sigue el número. Sin embargo, no podría decir que x es igual a 2. Esto no sería correcto y tampoco sería correcto poner x es igual a 2,007 o 003, por ejemplo. O así. No es correcto porque el número este continúa, en realidad es más extenso, es un número irracional. Entonces lo dejamos escrito de esta manera. A ver, una aclaración que se me hizo un poquito extenso, pero era para que quede claro que esta ecuación no tiene solución porque se trataba de un número negativo, no por esta fracción, sino por culpa del negativo, por así decirlo, ¿no? Entre comillas, por culpa del negativo, esta ecuación no tenía solución. Finalmente, entonces, en la ecuación que teníamos inicialmente, la única solución fue el número 2. Con eso termina nuestro segundo ejercicio. Y ahora vamos a un tercer ejercicio, lo llamé como nivel 3 porque me parece que tiene más cuestiones a tener en cuenta. Y lo que podemos ver es que acá, de entrada, tengo 25, tengo 5. Esto quiere decir que tarde o temprano tenemos que llegar a que me quede 5 elevado a x. Este es nuestro objetivo. Que aparezca 5 elevado a x acá, aplicando algunas propiedades, y acá también, que aparezca 5 elevado a x. Y de esa manera vamos a poder hacer un cambio de variable. Vamos con el más fácil, que es esta parte, en donde, bueno, como vemos hay una suma en el exponente. Esto quiere decir que podemos reescribirlo como una multiplicación de 5 elevado a x multiplicado por 5 elevado a 1. Aún tenemos el número 2 ahí. Y por lo menos hay que seguir trabajando un poco más. Pero por suerte ya tenemos el 5 elevado a x ya separado y listo para que luego hagamos el cambio de variable. Ahora bien, acá vamos a hacer algo similar para llegar a esta expresión. Y por lo que veo hay dos caminos que se podrían seguir. Nosotros podríamos inmediatamente en este momento reescribir al 25 como 5 elevado al cuadrado. Esta es una opción, escribir 3 por, y en vez de poner 25 escribimos 5 elevado al cuadrado. Total, 5 elevado al cuadrado y 25 son lo mismo. Lo podemos escribir de esta manera
para luego, bueno, usar algunas propiedades. La verdad que esta es una manera, o hay otra también, que es inmediatamente ahora separar a esta expresión en dos partes. Yo creo que vamos a optar por ese camino. Me parece que va a ser un poco más práctico. Acá hay una resta, entonces uso esa propiedad que usamos en el ejercicio anterior, que nos permite escribir a esto como 25 elevado a x dividido 25 elevado al cuadrado. Y acá tenemos el número 3. No ha quedado todavía 5 elevado a x. Tengo 25 elevado a x, pero por lo menos se va acercando esto. Ahora a ver, vamos a hacer lo siguiente. En este momento vamos a escribir, en vez de poner 25, escribimos 5 elevado al cuadrado y eso está elevado a x. Esto se va a empezar a parecer a esto, ¿sí? Mientras tanto podríamos hacer esta operación, 25 al cuadrado, que es 25 por 25, o sea, 625. Bueno, y acá incluso podemos hacer 2 por 5, ¿no? Este 5 elevado a 1 es 5, y 5 por 2, 10. Podríamos escribirlo más fácil como 10 por 5 elevado a x, ¿sí? Hay muchas operaciones acá para hacer y propiedades. Lo importante es que tratemos de llegar a 5 elevado a x. Ese es nuestro objetivo. Y estamos a punto de lograrlo porque acá tenemos esta situación. Acá se puede usar una propiedad. A estos exponentes los podemos multiplicar, como habíamos dicho en el ejercicio anterior, con esta propiedad que teníamos acá, ¿no? Potencia de otra potencia, pueden multiplicarse esos exponentes. Entonces, ante esta nueva situación, vamos a escribirlo como 5 elevado a 2 por x. Todo esto para que empiece a parecerse a esta expresión. Acá vamos a dejar todavía el 625. Se puede hacer algo ahora con esto, pero mejor lo dejo para después para no mezclar tantas cosas. Vamos a dejar esto igual. Y ahora vamos a hacer, como dijimos hace un rato. Porque, a ver, volvamos a nuestra propiedad, la que teníamos recién. Esta propiedad nos dice que si hay una potencia con otra potencia, podemos multiplicar los exponentes o viceversa. Si tenemos una multiplicación en el exponente, podemos escribirlo como potencia de otra potencia. Y es lo que vamos a hacer acá. Escribir esta multiplicación como potencia de otra potencia, pero no de esta forma, sino así, de esta manera. 5 elevado a x elevado al cuadrado. 5 elevado a x elevado al cuadrado. Todo lo demás lo voy a dejar idéntico. Y ahora finalmente logramos que aparezca 5 elevado a x. Ahora es donde vamos a realizar nuestro cambio de variable. Y a ese 5 elevado a x lo vamos a rebautizar con una letra nueva, z. Esto es a lo que llamamos el cambio de variable. Cambio de variable, este recurso que estamos viendo hoy. Por lo tanto, vamos a volver a escribir esto, pero en vez de escribir 5 elevado a x, vamos a escribir z. Ahí escribimos z. Y acá también, en vez de escribir 5 elevado a x, vamos a escribir z. De esa forma ahora queda una ecuación nueva. Esta parte es un poco extraña, esta división y demás, entonces vamos a hacer lo que hicimos en la parte anterior, ¿no? En el ejercicio anterior, que es, en vez de escribir este número dividiendo, lo vamos a escribir multiplicando, pero invirtiéndolo. Recordemos que esto significa 625 sobre 1. Entonces vamos a escribir esta división como multiplicación, pero invirtiendo esa fracción. O sea, escribiendo un 625avo. Acá tenemos aún todavía 3 por z elevado al cuadrado. Uy, ¿qué pasó ahí? Un error. 3 por z elevado al cuadrado menos 10 por z igual a menos 247. Estamos muy cerca de poder aplicar la fórmula cuadrática porque, a ver, esta nueva ecuación es una ecuación cuadrática, ya que está la variable al cuadrado y la variable sin esa potencia. Entonces vamos a tener que usar la fórmula resolvente. Acá a este 3 por 1 sobre 625, bueno, hacemos 3 por 1, 3, nos queda 3, y en el denominador 625 justamente, por z elevado al cuadrado, menos 10 por z, esto es igual a menos 247. Pero ahora para poder usar la fórmula cuadrática tenemos que igualar a 0, por lo tanto, esto lo vamos a dejar acá, pero este número lo pasamos al otro miembro
con el signo contrario, lo pasamos sumando. Acá nos queda 0. Y es en este momento donde tenemos los valores de A, que es este número que tenemos ahí, el valor B, que es menos 10, y el valor C, que es 247, con los cuales vamos a aplicar la fórmula cuadrática, y eso nos va a permitir encontrar los valores de Z. Yo lo voy a hacer acá en la calculadora porque quiero directamente obtener el resultado de esa cuadrática. Y acá tenemos 247. Los resultados son dos valores. Vamos a poner lo siguiente. Vamos a escribirlo por acá. Vamos a decir que los valores de Z1 y Z2, ¿sí?, los obtenemos con la fórmula resolvente. Recordemos ahí, B cuadrado menos 4 por A por C, y todo esto dividido 2 por A. Los resultados que se obtienen son, uno de ellos, este número que tenemos así, acá, este número, y el otro resultado es el número, a ver, el número 25. Bueno, ahí tenemos los dos resultados. Pero son los valores de Z, no los valores de X que estábamos buscando. Es ahora donde tenemos que volver al cambio de variable que habíamos realizado. Habíamos hecho este cambio. Habíamos intercambiado el 5 a la X con la Z. ¿Todo para qué? Para encontrar ahora cuánto vale Z. Por ejemplo, uno de los valores que obtuvimos fue este. Voy a empezar primero con este, de todos modos, que es un poco más sencillo, después vamos con este, ¿no? Pero ese Z lo vamos a reemplazar por el número que obtuvimos acá, el 25. Y ahí tenemos 5 elevado a X igual a 25, lo cual nos permite encontrar finalmente nuestra solución. Acá podemos pensar, 5 elevado a qué número nos da 25, y bueno, es 5 elevado al cuadrado. O sea, X vale 2. Ahora bien, se puede escribir directamente y está todo bien, pero si no podemos reescribir el 25 como 5 elevado al cuadrado. Y acá tenemos 5 elevado a X. Si las bases son iguales, los exponentes son iguales, y ahí llegamos a el valor final de X. Eso por un lado. Por otro lado, también tenemos que 5 a la X igual a Z, pero Z vale, bueno, el otro número que tenemos por acá, que es este valor de Z, o sea, 6175 tercios. Y esto es 5 elevado a X. Y ahora esto lo podemos resolver, ya que es un número positivo. Como mencionamos anteriormente, esto puede resolverse. Pero para poder resolverlo necesitamos la ayuda del logaritmo. Le vamos a aplicar logaritmo. Pero bueno, si lo hemos aplicado en un miembro, también lo vamos a aplicar en el otro miembro. ¿Por qué hacíamos esto? Bueno, recordemos que nuestra idea acá es poder bajar este exponente, ¿sí? Escribirlo fuera del exponente, escribirlo multiplicando. Eso gracias a una propiedad del logaritmo. X por el logaritmo de 5 es igual a, bueno, el logaritmo de este número que quedó acá. Y por último, lo que hacemos es despejar la X tomando este número que está multiplicando y pasándolo al otro miembro dividiendo. Vamos a escribir esto, dividido el logaritmo de 5. Ahí tenemos el resultado final. A ver, dos cositas. Esto, por una propiedad del logaritmo, se puede reescribir de una forma más sencilla. Se puede escribir como logaritmo en base 5 de 6175 tercios. Se puede escribir así. Este sería el valor exacto, o este incluso es el valor exacto, o podemos hacer esta cuenta en la calculadora y obtener el valor aproximado. Voy a poner en la calculadora, a ver, voy a poner así, y vamos a poner esa operación, la cual nos va a dar un número decimal irracional, o sea, un número que va a tener infinitas cifras. Bueno, no sé si lo podremos ver acá. Creo que acá lo pegué por acá. A ver. Esto es lo que da la calculadora, ¿sí? 4,74, etc. Podemos decir que X es aproximadamente igual a 4,74. Aproximadamente. O sea que tenemos uno de los resultados es el 2 y el otro es aproximadamente este número. Bueno, con eso terminan estas ecuaciones nuevas, este
este recurso nuevo en las ecuaciones exponenciales con, bueno, estos ejemplos que me parece que son claves. Estos 3 ejemplos que teníamos al principio.